Vamos a darle continuación a la predicación de ayer. Un tanto continuación, está ligado, y vamos a reflexionar sobre un asunto muy profundo, muy extenso, y pedirle a Dios que me ayude para poder explicarlo y sea entendible, y pueda yo tratarlo como es debido, pero que ojalá sea de bendición y podamos al menos las verdades profundas que tiene, las podamos entender y aplicar a nuestra vida. La lectura es la misma de ayer, que se encuentra en Mateo. Vámonos a Mateo 16 y vamos a partir de ahí. Ayer veíamos, el título de la lección fue ¿Quiénes dicen que yo soy? Y nos centramos en lo que alrededor dice la palabra de esa pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos. Hoy vamos a ver algo alrededor todavía de eso, y vamos a examinar lo que implícitamente está ahí y que de alguna manera otra vez el actor que fue fundamental en su declaración, en este caso Pedro, también, así como Pedro fue el que toma la iniciativa y se vuelve el representante de todos, en este caso siento todos los discípulos en determinado momento, sobre todo los apóstoles, tenían tal vez en la punta de la lengua la misma declaración de Pedro, porque también a ellos les había sido revelada, ¿no? Pero Pedro toma la iniciativa como representante de todos y menciona esa frase, esa revelación que el Padre le da. Aquí también, en la lectura que vamos a hacer, él vuelve a manifestar ese protagonismo que de alguna manera es representativo en ese contexto de los discípulos, de los apóstoles, pero también de muchos de nosotros. Vamos a orar y nos vamos a la lectura ahí en Mateo 16. Vamos a orar. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en esta noche porque nos tienes una vez más ocupados en tus cosas, Señor bendito. En esta noche vamos a examinar un aspecto muy importante, un aspecto que subyace ahí en el contexto de una experiencia de tus apóstoles, de tus discípulos, Señor, y que es una verdad muy profunda que al ser de índole espiritual sigue teniendo vigencia y sigue afectando en la actualidad a tu iglesia. Dios mío, dame ayuda para poderla explicar, para poder transmitir a mis hermanos, Señor, los conceptos que tú estableces en tu palabra y las verdades espirituales profundas que solamente tu Espíritu Santo puede darnos a conocer y darnos a entender, Señor. Permite que esta lección tenga un impacto en nuestra vida y que podamos comprender muchas de las cosas que estaban ahí subyacentes y que tienen efecto profundo espiritualmente hablando, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a cada uno en lo particular, Señor, independientemente de lo que podamos escuchar y oír. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que siembre en cada corazón lo que Él sabe que necesitamos, que Él dé revelación y entendimiento y cumpla y supla y satisfaga la necesidad de cada uno de los oyentes, incluyéndome a mí, Padre Celestial. Bendícenos, pues. Bendice a cada uno de los que están conectados y escuchando, Señor. Permite que nos edifiquemos, que pueda esto, Señor, obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nos aliente para anhelar tu venida, Señor.
que podamos al final de la predicación decir como Juan: sí, Señor Jesús, ven, que anhelemos tu venida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Vámonos a Mateo 16. Leíamos del versículo 13 en adelante esa pregunta: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Veíamos cómo al final, en el versículo 20, dice: el Señor entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo, que a nadie compartiesen esa revelación que habían recibido. Y enseguida de esa lectura nos vamos al versículo 21, que ahí nos da la respuesta de ese versículo 20, porque ahí surge una pregunta: ¿por qué les mandó que no comunicaran esta verdad, esta revelación? Decíamos ayer que el contexto después del 20, cuando dice ahí el encabezado: Jesús anuncia su muerte, al final la conclusión era que no estaban preparados. Todavía sabía el Señor que les faltaba una revelación más profunda, un conocimiento más profunda de verdades espirituales. Ellos estaban en sus asuntos. Cuando leíamos que anunciaba su muerte, ni caso le hacían. Ellos estaban ya disputándose qué lugar iban a ocupar alrededor del Mesías. Lo acaban de reconocer como Mesías, pero no estaban al tanto del contexto, de la implicación que llevaba el ser servidor del Mesías, como ellos lo eran. Ellos estaban en una visión un tanto mundana, un tanto de resaltar, de ocupar un puesto, una posición de privilegio junto al Mesías, buscando sentarse a su izquierda o a su derecha. Estaban en otros asuntos, más materialistas, más mundanos. Jesús estaba consciente que necesitaban ellos, todavía a pesar de las experiencias que habían pasado con Él, de la gloria, de la gloria que habían visto de Dios, al ser usados como instrumentos, sanando, orando por endemoniados, resucitando, todo eso. El mismo Señor les había dado autoridad para eso, habían experimentado todo eso, pero aún les faltaba. No comuniquen todavía esto. Y más adelante vemos la explicación del Señor en el sentido de que en la economía de su reino no es mayor el que es servido, sino el que sirve. Y entre ellos el mayor era el que los servía a los demás. Y esos son los principios del reino que ellos no habían comprendido. Primero el concepto de servicio, y después el concepto profundo de sufrimiento por el que iba a atravesar el Señor. Ellos decían: vamos a beber la misma copa y vamos a ser bautizados. Pueden hacerlo, van a beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados como yo. Sí, podemos. Y el Señor dijo: bueno, es cierto, pero eso va a ser más adelante. Cuando yo me vaya, van a tener que enfrentar al sistema, tanto religioso como político, y el social, porque el religioso había impregnado a la sociedad, incluso aquellos que un día le aclamaban como rey, como Mesías, o que lo querían hacer rey, al otro día gritaban: crucifíquenle. La influencia de los líderes religiosos era en sobremanera muy capaz de hacer cambiar los conceptos y las actitudes de la gente. Lo veíamos. Leamos del versículo 21 al 28. Rápidamente lo leemos. Dice así la palabra:
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, como siempre, Pedro tomando la iniciativa. Y vayamos a Marcos 8:31, porque ahí en los otros evangelios nos da un poquito de luz alrededor de este acontecimiento. En el 31. Y aconteció y comenzó a enseñarles, Marcos 8:31, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ese pasaje. Ya no me voy a Lucas, va a decir algo parecido, no va a agregar más, pero quería ver ese aspecto. Dice, lo llamó aparte. En Mateo nada más dice, también dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Estaba haciendo mal Pedro? ¿No eran buenas sus intenciones? Es que todo va relacionado en el contexto de lo que veíamos ayer. Está bien, la gente dice eso de mí, que soy Juan el Bautista, Elías o Jeremías o otro de los profetas. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Tú eres el Cristo, dijo Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es profunda esta revelación. Tú eres el Mesías. Tiene esa profunda implicación. No era cualquier concepto el que se tenía acerca del Mesías. Dentro de ese contexto, en ese tiempo, eso era lo que pensaban en general los más allegados a Jesús. Siempre fue en el grupo que lo seguía, había lo que llaman el círculo íntimo, lo que llaman en política el círculo rojo, los más allegados al mero mero, ¿no? En este caso había ese círculo rojo que lo formaban Pedro, Jacobo y Juan. Y después estaban todos los demás apóstoles. Después había el otro círculo, llamémosle así, de los discípulos. Estos iban los que lo seguían a donde él iba. Pero
También había un grupo de simpatizantes nada más, o de los que pues acompañaban ahí a la multitud para ver qué sucedía y para ver si ese Jesús en verdad es, si no el Mesías, al menos un profeta o un hombre particular. Decíamos que todo esto es en relación al concepto que se tenía del Mesías. Estuve yo viendo, bueno, veíamos en la Biblia el contexto del tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor aquí en la tierra, pero no es diferente el concepto que ahora los judíos tienen del Mesías. Claro que con los judíos es complejo porque dentro de ellos hay un sinnúmero de clasificaciones o de corrientes o de grupos, desde los llamados ortodoxos, ultraortodoxos, los reformistas, que de ahí son liberales, conservadores, ultraconservadores, ¿no? Y por mencionar algunos, pero hay tantos de ellos y cada uno tiene a veces su concepto. Pero vamos a aludir al concepto que en la actualidad algunos grupos, porque también hay judíos ateos, que no se pueden desprender de los conceptos que manejan los que sí creen en Dios, pues, y los conceptos del Mesías, que si bien son judíos, son como la Biblia, de alguna manera también afectan a toda la humanidad, aunque es un libro que pertenece a los judíos, al pueblo judío, pero al ser palabra de Dios, también nos afecta a todos los que creemos en ese Dios único y verdadero. Pero bueno, de ese contexto que veíamos acerca del concepto que tenían acerca de Jesús, del Mesías, yo me puse a revisar un poquito algunas de los conceptos que tienen en la actualidad estos grupos de judíos. Y vamos a tomar de aquellos judíos, llamémosle ortodoxo, la palabra ortodoxo es doctrina correcta, los que creen en el Señor, los que guardan las fiestas, guardan los preceptos, las mitzvot, y es bonito a veces el concepto que ellos tienen acerca de los mandamientos, los principios de Dios. Ellos dicen que los mandamientos es el vínculo que tenemos con Dios. Cuando nosotros tomamos esos mandamientos, los aceptamos y los ponemos por obra, estamos creando un vínculo con Dios, porque le estamos dando a conocer que nosotros estamos tomando sus preceptos, su palabra, sus ordenanzas, y las estamos poniendo por obra, y esto está significando que deseamos mantener una relación con Él y darle satisfacción a su corazón, porque estamos obedeciendo sus preceptos. Y cuando hacemos eso, ese vínculo con Él se refuerza. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, tenemos la capacidad que Él nos ha dado para, con esa obediencia, traer a este mundo luz, belleza, y a través de la obediencia de sus preceptos, hermoseamos al mundo y lo llenamos de los valores de Dios y contribuimos a que este mundo sea un poco mejor, con el propósito de preparar la venida del Mesías. Ese es el concepto que ellos manejan, porque ellos hoy más que nunca están también a la expectativa de la venida del Mesías, y entre ellos como pueblo se exhortan, se motivan, se llaman la atención, y prepárate porque el Mesías está cerca. Y aún lo dicen ellos con sus familiares, con sus cercanos, que aunque no creen, aunque son ateos, aunque no buscan a Dios, etcétera, pero los instan, los
encomian acercarse a Dios. Y el vínculo son el cumplir con sus mandamientos, con sus ordenanzas. Bueno, me puse entonces a ver de manera general cuál es el concepto que ellos tienen del Mesías, y que no es tan simple, porque también hay conceptos más rebuscados y más complejos, ¿no? Y es que ya no menciono el concepto que como cristianos manejamos acerca de la Trinidad, que involucra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Para ellos ese concepto es herético, porque choca con el concepto que tienen ellos de su Dios único. Y a veces uno se pone a pensar, si uno fuera judío, yo sí me he puesto a pensar que si a mí me hubiese tocado en el tiempo que Cristo se manifestó en su ministerio terrenal, híjole, me duele, pero yo tampoco lo hubiera aceptado, como ellos en la actualidad lo hacen. Porque para ellos Jesús no cumplió las credenciales que tenía que cumplir al que ellos consideran su Mesías. Ahorita vamos a ver. Y bueno, casi la mayoría de los conceptos que ellos manejan acerca de qué requisitos debería cumplir a la persona que ellos consideran su Mesías. Además, el Mesías va a ser un humano, descendiente del rey David, pero un humano, no Dios. Y ahí es complejo, ya ni me metí más a averiguar porque también es complejo la cuestión, pero la concepción que tienen acerca de su Mesías la dirigen en todas las escrituras de los profetas que hablan del Mesías. ¿Recuerdan cuando Cristo, camino a Emaús, se les presentó y dice que revisó desde Moisés y todos los profetas, todo lo que acerca de él, del Mesías, decían los profetas? Pero para no hacer todo ese trayecto, podemos resumir así de manera general los conceptos que ellos lo extractan del capítulo 11 de Isaías. Cuando tenga tiempo ahí lo lee. Es un pequeño capítulo, pero ahí están contenidos la mayoría de los requisitos que ellos ponen como condición para que la persona que cumpla estos requisitos, la persona que se diga Mesías, seguro va a tener que cumplir estos requisitos, que para ellos Jesús no cumplió. Y ahorita vamos a ver, se van a identificar estos judíos con Pedro. Ahorita vamos a ver ese nexo. Pero les voy a leer algunos de los requisitos que están ahí en Isaías 11. ¿Por qué el judío rechaza a Jesús como Mesías? Primero, porque el que sea Mesías tenía que ser descendiente de David por la línea paterna. Aunque la nacionalidad judía la da la mujer, sin embargo, en este caso, para el requisito de Mesías, tenía que ser descendiente de Jesús, de David, pero por la línea paterna. Conocemos la historia de Jesús, nacido de una virgen. Sí, descendiente de David, pero no era hombre. Aunque los judíos convertidos argumentan en contra de esta medida, dicen sí, es cierto, a través de la línea paterna, pero no habiendo hombres, esto también entonces se traspasa a las mujeres que hubiese, y a través de las mujeres que hubiese no habiendo hombres, también entonces se cumple el requisito de ser descendiente de David, que fue el caso de Jesús. Pero bueno, de entrada para ellos, ya hay muchos otros puntos en los cuales Jesús no cumplió con la ley y no cumplió con los requisitos, ¿no? El primero es no fue descendiente de David, sí, pero no por la línea paterna de entrada. Segundo,
el que sea o que se diga Mesías va a tener la capacidad política, social, de relaciones exteriores como cada país tiene, de poder traer la paz en el conflicto árabe-israelí, para entonces construir el templo y renovar los sacrificios. Bueno, eso todavía está por verse. Es innegable que esto nos da luz, porque gracias a Dios nosotros tenemos el conocimiento pleno y la experiencia plena de que Jesús es el Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y eso es una experiencia espiritual, una vivencia. Y lo reconocemos a Él como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso también nos vino a nosotros por revelación. Pero a los judíos les piedras de tropiezo. Pero bueno, este requisito del templo se puede dejar pendiente. El peligro para ellos es que el anticristo, según las escrituras, va a lograr eso, la construcción del tercer templo. Cuando usted se mete al internet y empieza a buscar, hay un grupo de judíos que ya tienen todo preparado para que en cuanto se dé la oportunidad, dicen que en 3 meses levantan el templo, con todos los adelantos tecnológicos. Ya tienen incluso seleccionada la vaca roja, las vestiduras sacerdotales, los utensilios, todo ya lo tienen preparado. Y tienen los planos, tienen el diseño, tienen los elementos tecnológicos para que en 3 meses levanten el templo, dada la situación de que se pueda ya hacer. Pero bueno, este argumento se puede quedar pendiente. Por eso es que el anticristo lo van a reconocer ellos como su Mesías. Pero sigamos. Otra de las condiciones, otro de los requisitos que Jesús no cumplió, y por eso Él no es el Mesías, es que el Mesías verdadero, de acuerdo a las Escrituras, va a traer a todos los judíos del exilio y serán restaurados. Y Jerusalén será el centro político y religioso de Israel. Y de todos los confines de la tierra, el Mesías va a hacer traer a todos los judíos exiliados, o a todos los israelitas, o a todos los hebreos, que involucra a israelíes y judíos, ¿no? Otro de los requisitos dice que se dará fin al mal y al pecado. Él traerá una era de paz y armonía universal. Y hay varias citas ahí mismo en Isaías, pero en otros capítulos. Jesús no trajo la paz. Jesús no ha dado solución a los problemas del mundo, que cada día son peores, y existe guerra y violencia y crimen y tantas cosas. Jesús no trajo esa paz, al contrario, a partir de Él han crecido todas estas cosas en este mundo. Es que en la concepción del judío no puede concebir la doble venida de Cristo, y mucho menos para él es chocante. Por eso poníamos ahí como título la ofensa de la cruz. Para él no puede concebir a un Mesías que sufre y que muere, y que en vez de traer paz trajo convulsión a la nación. Y debido a él, el ejército romano todavía
actuó con más severidad sobre su pueblo. Y después de la partida de Jesús, que fue en el año 33 de nuestra era, pasaron otros 30 y tantos, 40 años para que el ejército romano destruyera al templo y trajera la muerte a 500,000 de judíos, con otro personaje que nada más lo menciono, pero también es bien interesante, Bar Kokhba. Es un judío que con tantas cualidades que se enfrentó a los ejércitos romanos, que eran soldados profesionales, y les hizo ver su suerte. Y muchos rabinos, por esas características de liderazgo y de capacidad militar, y que se enfrentó al ejército más poderoso del mundo, eran soldados profesionales y los llegó a vencer. Muchos rabinos lo consideraban Mesías, y él de alguna manera también asumió el ser considerado Mesías. Pero bueno, es otro detalle a ver. Pero volviendo, Jesús no trajo paz, esa paz universal. Esas características que nosotros como cristianos examinamos en el milenio que van a suceder, eso es lo que esperan los judíos del Mesías. Jesús no cumplió con nada de eso. Un Mesías viene como alguien con autoridad de todo tipo y con un poder de humildad, de sabiduría, con tantas capacidades, que va a lograr esa nueva era en este mundo. Jesús no las cumplió. Para un judío, él no puede ver esos dos aspectos de Jesús en su primera venida y en la segunda que nosotros estamos esperando. Por eso es que lo rechazan. Otro punto es, en Isaías 35 dice que no va a haber enfermedad, todos serán sanados, y algo esencial: los muertos serán resucitados. Es el concepto de la resurrección que siempre el judío ha manejado. Recuerda cuando José en Egipto, antes de morir, ¿cuál fue la petición que hizo a los líderes? Que llevaran sus huesos. En el simbolismo judío, los huesos son símbolo de la resurrección. Y José no quería resucitar en Egipto, que llevaran sus huesos a la tierra prometida, en donde estaba profetizado que vendría el Mesías y iban a resucitar todos. Sí, Jesús dio muestras de resurrección de los muertos. La hija de la viuda, la hija de Lázaro, y él mismo resucitó. Pero no hubo una resurrección general que esperan los judíos cuando venga el Mesías. Vuelvo, Jesús no cumplió con todos esos requisitos. ¿Cómo es posible que lo consideren Mesías? Cuando venga el Mesías, va a crear un mundo desprovisto de odio y avaricia, libre de sufrimientos y conflictos. Va a estar él cubierto de sabiduría. Va a crear un mundo con todas las cualidades que el Creador querría, un mundo lleno de bondad, de amor. Cesarán los celos, el odio, la codicia, las guerras y la lucha política. La gente se va a contagiar por el carácter del Mesías. Los seres humanos buscarán solo el bien, la bondad y la paz. Habrá grandes avances en tecnología. Fíjese, vamos a actualizar ya el concepto. De hecho, de lo que hablan es del concepto que nosotros manejamos del milenio. El milenio está en el Nuevo Testamento.
implícito en el Antiguo, pero no tan clarificado como en el Nuevo y como nosotros lo concebimos. Pero al final, todo esto que esperan los judíos de su Mesías y que va a crear ese reino, ese mundo con esas cualidades, es similar al concepto que nosotros manejamos del milenio. Dicen entonces los judíos en la actualidad, cuando venga el Mesías, va a crear todas esas condiciones en este mundo. Habrá grandes avances en tecnología que permitirán un alto nivel de vida y la comida será abundante y barata. El foco de las aspiraciones humanas será la búsqueda del conocimiento de Dios. La gente será menos materialista y más espiritual. La personalidad del Mesías que nosotros esperamos será de alguien que es dinámico. Su carácter, su ejemplo, combinado con su manifiesta humildad, inspirará a todos los hombres a luchar por el bien. Nuestro Mesías que esperamos será más sabio que Shlomo y su capacidad de liderazgo será más grande que la de Moshe. O sea, en otras palabras, será más sabio que Salomón y su capacidad de liderazgo será más grande que la de Moisés. Nuestros sabios dicen, creer en la redención es creer en la verdad suprema de la Torá, pero no alcanza tan solo con creer que el Mesías vendrá. Es de suprema importancia anhelar y aguardar su llegada. Nuestro pueblo ha guardado y ansiado la redención durante 2000 años, porque finalmente quieren tener paz y ver los frutos del esfuerzo de su exilio milenario. Sus escrituras, aparte de la Torá, el Midrash dice, aun si el pueblo judío no tiene otro mérito que el de ansiar la redención, solo por eso merece ser redimido. Así a grandes rasgos, nada más resumiendo cuáles son los conceptos que ellos tienen acerca del Mesías y de los requisitos que debe cumplir el que se diga Mesías y de las cosas que en su Torá, en su Mishnah, la Mishnah es todo el Antiguo Testamento, pues, que incluye a la Torá, todos los conceptos que menciona acerca del que será su Mesías y de plano Jesús no cumple con esos y con muchos otros requisitos. Ya no digamos si nos vamos a sus 613 mandamientos y empezamos a examinar si Jesús los cumplió o no, porque llegaríamos al punto de que el reclamo que en su tiempo le decía que sus discípulos no se lavaban las manos, hasta en el lavamiento de las manos, hasta en los rituales y los detalles más sencillos, lo criticaban. Comelón, bebedor de vino, que con quién se junta. O sea, para ellos no cumplía con los requisitos, no cumplió con las ordenanzas, con los preceptos, con los conceptos. Jamás vino como alguien que podía subyugar al ejército romano, que podía verdaderamente liberarlos, entronarse en el trono de David, su padre, y darles a ellos el lugar, la posición alrededor de él, sobre todo, toda la creación. Por mencionar lo que ellos así a grandes rasgos y resumiendo manejaban. Pero todo eso lo podemos ver de lejos y lo podemos ver como en perspectiva, que al final no nos afecta. Los afectados van a ser ellos, porque van a ser engañados, y el anticristo sí va a cumplir aparentemente con esos requisitos. Veamos de eso
¿qué sí nos afecta? Y otra vez volvamos a Pedro. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? ¿Por qué reaccionó Pedro? ¿Por qué lo llevó aparte después de que él mencionó lo que tenía que padecer y a qué se iba a enfrentar? A una muerte, y a una muerte de cruz. Fue cuando reaccionó Pedro. Y dice que inmediatamente lo llamó aparte. El concepto de un Mesías sufriente, que padece, que sufre, es ajeno al pensamiento judío de su Mesías. Un Mesías destinado a morir era contradictorio. Y luego, un Mesías destinado a sufrir, a padecer, a morir y a morir en la cruz, todavía era sumamente más contradictorio, porque solamente los criminales, los peores criminales, morían en la cruz. Por eso la Escritura dice: maldito todo aquel que sufre muerte, y muerte de cruz. Era de los peores criminales. Para la mentalidad y el concepto judíos, alguien que moría en la cruz era ya que había recibido el juicio y la condenación de Dios mismo, que delante de Dios era una persona reprobada, maldita, condenada al juicio de Dios, al juicio divino. Por eso es que en la mentalidad judía, incluyendo a Pedro, eso no cabía. Por eso dice que lo llamó aparte. Y dice la palabra: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, ¿qué está pasando? Estás fuera del equilibrio de los conceptos, estás fuera de ti. En Marcos 3:21, si nos regresamos ahí mismo más adelante, en Marcos 3:21, fíjese lo que está ahí. Dice: y se agolpó, el 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Bueno, aquí es otro contexto en donde el Señor habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero el versículo 21 del capítulo 3 dice: cuando le oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Quiénes son los suyos? En este caso, si vemos este contexto, era su familia, sus hermanos, no sé si su madre. Nada más dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para llevárselo, porque decían: está fuera de sí. ¿Por qué menciono esto? Porque seguro Pedro creía que el Señor estaba fuera de sí. O sea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te estamos reconociendo como Mesías. Nosotros creemos que tú, como Mesías, sabes cuál es el concepto que debe tener, los requisitos que debe cumplir el que se dice Mesías. ¿Por qué no nos explicas qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo que tienes que padecer? Y que es necesario que vayas a Jerusalén y padecer y ser muerto. Estás fuera de sí. Por eso, es más, no quiero que estas palabras que yo digo de reprensión o de buscar que te ubiques y porque a lo mejor, no sé, a lo mejor hay un malentendido, no sé qué está pasando. En muchas ocasiones nos has explicado los misterios del reino, porque tal vez éramos lentos y te has adaptado a nuestra incapacidad de comprensión
y nos has explicado cuál era el significado de tus parábolas o de esos misterios del reino, pero ahora no nos explicas. Creemos que tú tienes el concepto de lo que debe de ser el Mesías. ¿Cómo es posible que tú aceptes esto? Ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero en esta ocasión, Jesús no dio explicaciones. Más bien su reacción fue inmediata, porque él identificó el origen, aún con buenas intenciones de Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aún con buenas intenciones, Pedro era instrumento de Satanás. Pedro estaba reaccionando ante la ofensa de la cruz. Es contradictorio, en mi mente no cabe eso. Primero que sufras y que mueras, pero que tengas muerte de cruz. Ese no es el concepto de Mesías que nosotros tenemos. Yo acabo de confesar que tú eres el Mesías, pero tú no te estás ajustando a ese patrón, a esos requisitos. Pedro lo llama aparte. Tal vez en estos momentos de tensión está fuera de sí. No voy a ver que los demás vean cómo no lo reprendo, pero sí le llamo la atención, o lo hago que él reaccione y se ajuste a lo que debe de ser el Mesías. Pedro está considerando aquí que debe de ser aconsejado. Ahora no quiere él recibir iluminación como en otras partes que le piden explicación de esos misterios. Él no quiere en este momento explicación, más bien él se cree con la capacidad de aconsejar al mismo Jesús. ¿Cómo es posible que esto te acontezca? Ahora, ¿qué subyace en esto? En las epístolas más adelante, hubo otro hombre que, pasado el tiempo, le fue clarificado este misterio. Pablo es el que nos da a luz de las implicaciones que tiene esta pequeña experiencia y esta actitud de Pedro, que de alguna manera manifiesta la actitud de los demás judíos. Hay un pasaje que está en Juan 8:24. Fíjese lo que dice. En Juan 8:24 encontramos lo que dice el Señor. Y les dijo, 23 y 24, les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy, el yo soy. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Moisés? Si me preguntan de parte de quién voy, ¿qué les digo? Diles que yo soy, te manda. Cristo está tomando ese yo soy. La ofensa de la cruz consiste en eso, que manejamos nuestros conceptos humanos como ellos lo manejaron, los conceptos humanos que tenían del Mesías, y para ellos Jesús no cumplía con esos requisitos. Por eso es que antes ellos estaban metidos en lo suyo, buscando sus intereses. No estaban valorando el servicio y la profundidad del sufrimiento, los requisitos que debe tener el que sigue a Jesús, el que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Servicio, sufrimiento. Y eso no solo lo tenía que pasar el Mesías, todos nosotros como sus seguidores
tenemos que cumplir con esos requisitos. Para un judío estaba ahí presente la ofensa de la cruz. De entrada, la enseñanza crucial es esa. En 1 Corintios 2, 1, 5, viene luz hacia esto. 1 Corintios 2, 1 al 5 dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Otra vez, la ofensa de la cruz. Era difícil concebir que el Mesías sufriera muerte de cruz. La ofensa de la cruz no puede ser quitada. La cruz es una realidad. En consecuencia, Jesús no intenta explicar la cruz ni probar su realidad. Él permite que como Mesías lo claven a la cruz y dice solamente estas palabras: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Sí, maldito todo aquel que muere en la cruz. La palabra de Dios establece: por nosotros lo hizo pecado aquel que no pecó, para que nosotros fuésemos hechos salvos en él. La maldición del pecado que nosotros debíamos llevar, él la tuvo que llevar. Por eso es que maldito todo aquel que muere, y muerte de cruz. Pero era necesaria la cruz para nuestra redención, para nuestra salvación. La paga del pecado es muerte. Nosotros teníamos que morir. Estábamos malditos, estábamos maldecidos por el pecado, por la ofensa, por la transgresión de la ley de Dios que nosotros llevamos a cabo. Y era necesario que Él tomara la carga del pecado de toda la humanidad. La maldición tenía que morir como un maldito, tomando nuestro lugar. Tenía que darse. Pero en la mente del judío eso no podía acontecer. Por eso es que lo rechazan, porque Él no cumple con los requisitos y los conceptos que ellos manejan acerca de su Mesías. Pero para nosotros era necesaria la cruz, porque fruto de ese sacrificio nosotros somos beneficiados, porque la misericordia y la gracia de Dios son derramadas en nosotros. Nosotros ahora podemos decir que no vivimos bajo la ley, sino la gracia. Por eso para los judíos de aquel tiempo les era difícil comprender que los gentiles primero fuesen los receptores de la salvación, e incluso ser receptores del Espíritu Santo. Y no estamos hablando de los judíos que no aceptaron, sino estamos hablando de los judíos que aceptaron. Era difícil comprender cómo alguien, sin guardar todos los preceptos, todas las ordenanzas, pudiera recibir por gracia, gratis, la salvación y el don del Espíritu Santo. Y así se levantaron todas las iglesias y todos los creyentes gentiles que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, predicando este evangelio mismo de Jesucristo, con solamente confesar que Él era el Mesías, con solo reconocer su necesidad espiritual y arrepentirse, podían bautizarse y formar parte del cuerpo de Cristo. Para un judío converso al cristianismo le era difícil comprender. Por eso empezaron a meter ruido, y encontramos en las iglesias levantadas por Pablo la influencia de los judaizantes,
que empezaron a poner objeciones a la gracia e introdujeron el cumplimiento de las ordenanzas, que implica la salvación hasta cierto punto por obras, o que el hombre, como ellos manejaban en su ley, que la salvación tuviera una colaboración del hombre. Por eso es que no solamente así de fácil confesaste a Jesús, lo recibiste en tu corazón. No, pero tienes que circuncidarte para entrar al pacto. Pero tienes que guardar las fiestas, las ordenanzas, pero tienes que comer la comida kosher, la comida pura. Tienes que seguir todos estos rituales. O sea, no tan fácil. Y empezaron a meter ruido en las iglesias que Pablo fue levantando. El ejemplo más claro lo encontramos en todo el Nuevo Testamento, pues, pero así más enfático en el libro de los Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas, porque ahí fue la influencia de los judaizantes, y Pablo los recrimina y les dice: oh Gálatas insensatos, habéis comenzado en el espíritu y habéis terminado en la carne, por la influencia de los judaizantes. La exigencia de los judaizantes de que los cristianos gentiles se sometieran a la circuncisión era, dice Pablo, un esfuerzo velado para quitar la cruz del evangelio. Pablo predicaba que el hombre pecador pasa a ser agradable a Dios por la fe en la cruz de Cristo. Los judaizantes enseñaban que la benevolencia de Dios no podía ser obtenida de otro modo que cumpliendo la ley, es decir, por las buenas obras. ¿Me está entendiendo? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esto no quedó ahí, fue caminando. En la actualidad, la Iglesia Católica establece la salvación por obras, contra la Escritura. Por gracia sois salvos, dice la palabra. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros rechazamos la cruz, estamos asociando entonces que el sacrificio de Cristo necesita de nuestra cooperación, de nuestra participación en esa salvación, y que además de experimentar la gracia, tenemos que circuncidarnos, tenemos que guardar los preceptos, las fiestas, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos minimizando o pretendiendo que al sacrificio de Cristo le falta la parte humana nuestra para colaborar en nuestra salvación. Y por eso Cristo rechazó todo eso. Por eso Pablo en su tiempo combatió todo eso. El mismo Pedro fue regañado porque también quiso cargarse hacia la corriente de esos judaizantes. Y Pablo lo recriminó. Cuando estás con nosotros sin estar los judíos, te comportas como los gentiles. Pero nada más vienen los judíos y entonces ahora sí enfatizas en los preceptos de la ley y te vuelves como ellos. Tuvo que ser regañado Pedro. Sí, Pedro, el que confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Pero Pedro todavía manejaba los mismos conceptos judíos, el concepto de Mesías que el pueblo judío tenía y tiene en la actualidad, y por eso Cristo no cumple sus requisitos.
Pedro tuvo que ser tratado. Por eso es que a Pedro, ahí en Job, con Cornelio, Dios le revela el momento en que existe un parteaguas con ese lienzo, con los alimentos inmundos, el que vaya y conviva con un gentil. Para un judío era pecado tener contacto con un gentil, se contaminaba. Pero la manifestación de la gracia de Dios le es revelada a Pedro a través de la bajada de lienzo con animales limpios e inmundos. En pocas palabras, Dios estaba enseñándole que también el pueblo gentil podía acceder al sacrificio de Cristo, a la gracia y a la misericordia de Dios. Y fue tanta la influencia de estos judaizantes en todas esas iglesias abiertas, en todos esos conversos gentiles, que por gracia habían venido al conocimiento de Dios y a probar la misericordia, el perdón de Dios a través de la cruz del Mesías. Fue tan grande la influencia que Pablo tuvo que convocar a un concilio, y en Jerusalén se estableció cuáles eran los requisitos, porque había una confusión después de que los judaizantes metieron estos conceptos, esa ofensa de la cruz. Hubo desconcierto en todos los nuevos cristianos, sobre todo pues tanto judíos como gentiles, porque ahora ya no sabían cuál era la verdad. Parecía muy simple, nada más creer y ser salvo. Tuvieron que hacer un concilio en donde se trataron todos estos temas. ¿Y cuál fue el resultado de esa junta, de esa asamblea, de esa reunión para acordar algo? Que ese es el propósito de un concilio. La palabra precisamente va dirigida hacia conciliar conceptos, ideas, tomar un acuerdo, llegar a un acuerdo. ¿Y cuál fue el resultado de esta junta? En donde intervinieron todas las autoridades, incluso debió haber ahí ya muchos maestros de la ley conversos, sacerdotes conversos, porque los hubo, gracias a Dios. ¿Cuál fue la conclusión? No debemos cargarle a los gentiles cosas que ni nuestros padres han podido con ellas, conceptos acerca de la ley, preceptos que el Señor no nos ha ordenado. Y únicamente se les prohibió comer ahogado, comer sangre, comer animales ahogados que retienen la sangre, apartarse de los ídolos y de la fornicación solamente. Nada de circuncisión, nada de preceptos, ordenanzas, guardar fiestas, incluso comida. Y eso se desarrolló. Si bien la labor de Cristo fue venir a llevar a cabo la muerte en la cruz para redención de los pecados de la humanidad y establecer las bases doctrinales, porque Él dijo: no he venido para abrogar la ley, sino a darle cabal cumplimiento. Se está refiriendo a resaltar y establecer el espíritu de la ley. Pero a Pablo le tocó dar las explicaciones teológicas y doctrinales de todos estos principios, los cuales desarrollan todas las epístolas. Y precisamente Pablo fue el promotor o el buscador de ese acuerdo, de ese concilio, en donde se estableciera los puntos esenciales para que la obra siguiera adelante y no fuesen cargados los gentiles con cosas que Dios ya en el nuevo pacto ha abrogado. Pero fíjese que estamos hablando del tiempo del Señor Jesús,
del tiempo de la iglesia primitiva, ya cuando Pablo entra a los viajes misioneros y la fundación de iglesias. Y desde ese tiempo estos conceptos acerca de la salvación por obras ya estaban vigentes, resultado de la ofensa de la cruz. Diríamos que estamos hablando de tiempos pasados, pero cuando vemos en la actualidad, estos conceptos vuelven a revivir. La Iglesia Católica, que tiene miles de creyentes en el mundo y una influencia muy poderosa, maneja estos conceptos. Y Cristo mismo le estableció a Pedro que estos conceptos eran de origen satánico, porque al final esta ofensa de la cruz tenía como propósito convencer a Jesús de que no fuera la cruz. Satanás sabía, como dice en otras palabras, que ahí en la cruz avergonzó a los principados y a las potestades exhibiéndolos, porque en esa cruz fue donde Cristo triunfó sobre toda la obra del enemigo, sobre todos los propósitos del enemigo, que de una manera aparentemente velada y con buenas intenciones estimuló a Pedro a pedirle al Señor que lo pensara muy bien, que no fuera a la cruz, impedir que se llevara a cabo el plan que Dios tenía para la redención de la humanidad. Eso no ha acabado. Espiritualmente se sigue manejando todos estos conceptos. Nosotros mismos a veces, hermano, lamentablemente tenemos que admitirlo. ¿Cuántas ocasiones, y fíjese, estoy hablando en buen sentido, cuántas ocasiones nos hemos esforzado por cumplir con los preceptos y los mandamientos de Dios, que es nuestra obligación? Y eso no está mal. Dios nos estimula a hacerlo. El Señor nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántas ocasiones nos hemos propuesto hacerlo y lo hemos hecho? Pero subyace muchas veces cuando usted tiene alguna petición a Dios y se dirige con Él, inconscientemente piensa que el Señor le va a contestar, porque el Señor está obligado a responder por sus buenas obras, porque usted ha cumplido con sus mandamientos. Y incluso a veces usted cree, primero, que Dios está obligado, porque de alguna manera usted ya hizo su parte, y que cuando recibe en respuesta a su petición el obrar de Dios en su necesidad, en su asunto, en su situación, inconscientemente usted está creyendo que Dios contestó porque usted cumplió con sus mandamientos. Y no es así. No es así. Es por gracia. ¿Cuántas veces hemos probado que la misericordia de Dios, que lo vemos como la manifiesta a su pueblo en el Antiguo Testamento, con toda su apostasía, su idolatría, su adulterio, su fornicación espiritual, todavía Dios es propenso a contestarle? Y dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es por gracia y es por misericordia que Dios nos contesta. No es porque usted se esforzó por cumplir sus mandamientos, que eso es bueno, no lo estamos diciendo. Pero cuando el Señor contesta, no es por lo que usted hizo, es por lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. Es por misericordia, es por gracia, no por lo que usted está haciendo. De entrada, el Señor dice que fuimos creados para buenas obras, para que practiquemos buenas obras, pero eso no para contribuir a algo a nuestra salvación, no. Las buenas obras que estamos obligados a hacer, porque fuimos creados para buenas obras, es como respuesta al amor de Dios, responder a ese amor y esa misericordia, para responder a ese amor, no para aspectos de salvación.
Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La obra de Cristo en la cruz tiene tantas cosas. Es muy extensa y es muy profundo todas las consecuencias de esta muerte en la cruz, que al hombre le produce ofensa y tiene muchas implicaciones que no checan con nuestros conceptos, porque esa muerte en la cruz, volvemos a las palabras del Señor: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es lo que el hombre, en el fondo, aún con buenas intenciones, aún con buenos deseos, aún actuando aparentemente bien, en el fondo quiere rechazar, le produce ofensa. Y usted lo ve en las nuevas corrientes teológicas: prosperidad, éxito, bendición, todo bien, todo lo mejor. Un Dios de amor no puede enviarte al infierno. Un Dios de amor quiere tu prosperidad, quiere tu éxito, pero no hablan de las exigencias que trae la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya de entrada eso es duro. Tome su cruz. Eso que trae ofensa, eso que quieren hacer a un lado, que quieren rechazar, porque implica sufrimiento, porque implica obediencia, porque implica sujeción, porque tiene muchas implicaciones. Entonces hay que dibujarlo con otro tipo de cosas, que sean más atractivas, que sean más acorde a las pretensiones del hombre. Nada de servicio, nada de sufrimiento. Es necesario que por muchos padecimientos entremos al reino de los cielos. Que queremos experimentar la gloria de Dios, pero dice la Escritura: si sufrimos igual que Él sufrió, si somos semejantes a Él en su sufrimiento, eso no es agradable. La cruz de Cristo causa rechazo. Habría muchas más cosas que podríamos seguir hablando, pero vamos a dejarle aquí y vamos a detenernos un poco. ¿Ustedes quiénes dicen que soy? ¿Quieren venir en pos de mí? No me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Somos llamados a esto, a presentar al Cristo crucificado, con todas las implicaciones que conlleva ser cristiano, ser verdaderamente cristiano. Un hombre como Pablo lo vivió, lo experimentó, pero lo sufrió. ¿Estaremos dispuestos? ¿Podemos decir como él: no me propuse entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado? Primera a los Corintios 2, y vamos a leer ahí mismo, después del 18, más bien el 18, el versículo 18 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No me propuse
saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Cuando estamos abiertos a asumir lo que involucra la cruz, vamos a ser como Pablo y vamos a hablar no con sabiduría humana ni con principios humanos, que fue lo que manejó Pedro, que fue lo que manejaban los judaizantes, y que en el fondo era desviar el significado profundo de la cruz. No se admire. En la actualidad todas las corrientes teológicas nuevas que están surgiendo tienen en el fondo ese propósito: desviarnos de ese significado de la cruz. Y tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Vamos a dejarle aquí, hermanos, ya pasó tiempo, ya nos extendimos mucho. Ojalá que, bueno, sí bajaron muchos, ya algunos ya se fueron. Ojalá no se hayan aburrido. Padre bendito, te damos gracias en esta noche por tu palabra y por los conceptos que en aquel tiempo en tu ministerio terrenal tú experimentaste, Señor. Posteriormente, tu apóstol, Señor Pablo, también tuvo que afrontar los conceptos equivocados que el hombre quería distorsionar acerca de tu muerte en la cruz. Para el hombre, Señor, es una ofensa la cruz por todas las implicaciones que tiene. Ayúdanos a comprender más en su profundidad estos conceptos, Señor, y actuar como actuó el apóstol Pablo, y asumir, Señor, lo que trae como consecuencia el ser tus hijos y el determinar seguirte. Ayúdanos, Padre bendito. Revélate a cada uno en lo particular, que cada uno podamos evaluar qué concepto tenemos de ti, qué esperamos de ti. Para nosotros tú ya eres nuestro Mesías, nuestro ungido, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y estamos pendientes de tu segunda venida, Señor. Mientras esta llega, tú nos has advertido que la cruz va a ser para el hombre una ofensa y van a tratar de desviar su significado profundo. Aún dentro en teología, en corrientes doctrinales, en apostasía. Que estemos conscientes y podamos discernir cuando esta venga y podamos afianzarnos, Señor, en ti, y podamos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe que eres tú, Señor. Bendícenos y ayúdanos. Manifiéstate en medio de tu iglesia, Señor, para que nos fortalezcamos en ti, en tu palabra, y podamos hacer frente a lo que viene delante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.